Buenas noches, les habla Ricardo Paredes, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno y en nombre de la Junta Directiva queremos presentarles a Camilo Santander Méndez, que es gimnasiano de la clase de 1959 y 1960. Para mí personalmente es un gran gusto y un gran honor presentar a Camilo. Lo conozco desde hace 30 años y desde cuando lo conocí he sentido una gran admiración por Camilo y un gran aprecio por la amistad que me ha brindado. Siguen unos datos biográficos de Camilo. Como decía, es gimnasiano clase 59, 60, terminó en Coral Gables, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y de Stanford, hizo negocios internacionales en Harvard, y eso fue lo que nos unió a los dos, porque los dos somos miembros de la asociación conjunta Harvard-MIT, y ahí nos conocimos hace muchos años. Su familia vive en Canadá, Alemania, Italia, Francia y Bogotá. Dirigió un centro de pensamiento económico y social en Colombia. Y aquí dice que habla 5 idiomas. 5. Lo que les puedo decir es que Camilo tiene mejor pronunciación en arameo clásico que yo. La mía no es mala, pero la de Camilo es mejor. Ha viajado por 6 continentes, navegante, profesor, consultor de empresas, empresario, ganadero. Yo le conocí en una finca, una plantación de árboles lindísimos, cuya flor es la mimosa y la exportaba con gran éxito. Promotor de protección ambiental, aficionado a la historia milenaria del Indo-Pacífico y lleva 25 años interesado por la China. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Académica Santanderista. Camilo es descendiente directo del expresidente general Santander. De modo que, bienvenido Camilo, en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos, todos muy deseosos de escuchar tus interesantísimas comentarios y conferencias. Tú sigues riéndote, Camilo, tu pronunciación del arameo clásico es mejor que la mía. Bueno, ya quedaste presentado. Sí, adelante, Camilo. Como se dice buenos días en chino, ni hao ma, wo she gung shon she, wo de ming se she, Camilo Santander. Bueno, eso es todo lo que sé de chino, de modo que hasta ahí llegué con esa parte del 6º idioma. Sin embargo, pues me interesó siempre, a partir de los fines de los 90, el tema de la China, porque realmente ya después de la muerte de Mao Zedong, Deng Xiaoping inició un proceso de apertura y de acercamiento, y casualmente al final del siglo pasado enviaron una agente diplomática muy querida. Tuve la oportunidad de conocer una profesora de economía que estaba de visita en la Universidad Nacional y casualmente me dijo que ella podía enseñarme chino cuando le indiqué que tenía algún interés, y evidentemente venía acá martes y jueves, estaba en mi jardín, nos poníamos a hablar de todo un poco y descubrí pues ciertas cosas como el significado de la palabra Fushan, que quiere decir tierra de los chinos, y resulta que tuvimos aquí algo de Fushan antes de que llegaran los españoles, porque tenemos muchos nombres chinos alrededor de la sabana, y eso fue parte de mi interés en comenzar a entender algo del idioma chino, ¿no? Tenemos Fukien, Fucha, Chuachi, Chia, una serie de palabras como Xiongnu, Sinu, Toilu, Tolu, etcétera, que tienen que ver con remanentes del idioma chino, y lo que logré entender en esa época es que posiblemente 200 años antes de Cristo, en la época del emperador que unificó a la China de la dinastía Qin, que se le llamó Shi Huangdi, cuando estaba muy enfermo, parece que envió una comisión a estas tierras de las cuales tenían noticias a buscarle unas drogas mágicas para llevarlo al más allá y defenderle de sus enfermedades. Lo cierto es que murió y esa gente nunca regresó ni llegó, y posiblemente se quedaron aquí, como dicen acá, comidos por la manigua.
Espero que me estén escuchando bien. Entonces, lo que quiero hoy es, aparte del saludo especial a Luis Ricardo, a Milena, a Luisa y a todos los exalumnos presentes del Gimnasio Moderno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablarles un ratico y de echarles un cuento resumido de lo que vamos a ver es la historia de la China, sobre todo en ciertos aspectos relevantes a lo que está pasando alrededor del mundo hoy. Ustedes todos se han dado cuenta de que la China se ha vuelto una potencia, que la China está en este momento muy activa en todo el mundo, pero realmente no sabemos qué es lo que está pasando realmente, entre otras cosas porque en nuestra época ni en la Universidad de los Andes ni en el Gimnasio Moderno nos enseñaron historia del Medio Oriente ni del Asia. Realmente la cultura occidental comenzó para nosotros desde los griegos y desde los romanos. Entonces, a partir de eso, pues hay un vacío en Colombia y en muchos países acerca de lo que ha sido el Asia y de lo que significa para nosotros. Entonces, por favor, empecemos la presentación, si me hace el favor. Bueno, este es el conservatorio de la semana pasada, pero pasemos a la siguiente. Ok. Empecemos con, ¿se puede proyectar para toda la pantalla, por favor? Bueno, ok. Tenemos que desde la época de 1000 años antes de Cristo y luego pasando al octavo y quinto siglos del milenio pasado, teníamos una China que no era China, eran unos estados divididos con diferentes nombres, ¿no? Algunos eventualmente vamos a poder reconocerlos dentro de los nombres que tenemos acá en Colombia. Entonces, en esa época, todos esos estados se mantenían en guerras permanentes, todos peleando por la supremacía y todos tratando de ser los dominantes en su área. La China desde un principio, por lo que vemos, fue una serie de estados guerreros. Siguiente, por favor. Llegamos al siglo IV y era tan conocido el tema de la guerra que surgió un personaje que se llamó Sun Tzu, que desarrolló un libro que todos a lo mejor han oído mencionar o muchos lo han oído mencionar. Es uno de los libros clásicos en el arte de la guerra y es supremamente extenso y supremamente bien pensado. Se nota que para ellos el arte de hacer la guerra fue muy importante desde hace 2,5, 3 milenios. Adelante. Siguiente. Ok. Entonces, aquí vemos el fin del periodo de los reinos combatientes. Terminó con la batalla de Champing, una batalla campal donde vemos el tamaño de la batalla que sería, puesto que murieron 400,000 soldados. Siguiente. Siguiente. Ok. Esa batalla fue ganada por Shi Huangdi, que fue el que unificó en ese siglo tercero todos esos estados que hoy en día se llaman China porque este personaje perteneció a un estado que se llamaba el estado Qin. De ahí viene el nombre de la China. Este fue el que muriéndose lo trasladaron en ese carruaje de 4 caballos por todos estos estados, aún muerto, tratando de preservarlo para demostrarle supuestamente a la gente que estaba vivo y que tenían que portarse bien como parte del imperio Qin. Siguiente. Entonces, esta fue la primera dinastía, la dinastía Qin. Desafortunadamente, su creador,
Shi Huangdi había muerto. Y entonces, una vez ganada la batalla y después de tantas peleas, quien siguió a gobernar en la dinastía Qin se preguntó, bueno, ¿y cómo voy a hacer para manejar toda esta gente tan salvaje? Entonces fue cuando se logró pensar en adoptar una especie de autocracia para gobernar. Siguiente. Siguiente. Ok. Esta fue la dinastía Qin, la primera dinastía de las... Entonces, aquí se idearon gobernar siguiendo el poder autocrático, adoptando un legalismo. ¿Te pasaste? ¿Me devuelves, por favor? Un legalismo que venía formado por un gobierno despótico basado en Fa, Shu y Shi, o sea, en leyes severas, Shu, los medios que fueran para gobernar, y Shi, una autoridad férrea. Este estilo de gobierno es el primer estilo de gobierno adoptado en la China después de los estados que estaban guerreando, y fue el estilo de gobierno que adoptó Mao Zedong ya en el siglo pasado. Adelante. La invención de este estilo de gobierno vino por este pensador que se llamó Shang Yang en el siglo IV antes de Cristo. Si ustedes le ven la cara con detenimiento, era un tipo amargado y bastante pinta de energúmeno. Entonces a él se le ocurrió que a la gente había que controlarla, ¿no? Al pueblo había que controlarlo para mantenerse en el poder. Y se inventó una serie de leyes férreas destinadas a mantenerse en el poder. Sigue. Por contra, había habido un pensador anterior a él en el siglo VI que se llamó Confucio. Kung Fu. Confucio nació en la China y se desplazó en la época de los estados combatientes por varios de esos estados tratando de decirles aprendan a gobernar bien, hay una forma diferente de hacer las cosas en vez de con tanta manejo militar y autoritario y toda esta cuestión, se puede manejar la gente con un buen gobierno. Entonces, ese señor murió, desafortunadamente, o afortunadamente, se creó la primera escuela, el primer colegio, gimnasio moderno allá, que fue también universidad, y se conoció pues como el sitio donde se enseñaba el confucianismo. O sea, ahí se enseñaba a los estudiantes desde pequeños, como en el gimnasio moderno, hasta la edad de los 21 o 23 años, a ser gente correcta, respetuosa, conocedora de toda la tradición del país, todas las tradiciones, el respeto por los mayores, toda esa cuestión, y a ser correctos y a manejarse de forma perfectamente ética para gobernar de una forma correcta, haciendo las cosas con el interés de la gente y con el interés del país, pero no con el interés personal que era, que vino siendo lo que siempre creó problemas para el gobierno. Siguiente. En ese siglo VI se apoyó en dos pensadores adicionales, Buda, que es Siddhartha Gautama, que vivió en ese siglo, y Lao Tse. Mencius también aportó mucho a este tipo de pensamiento, pero ya en el siglo IV. La idea era varios principios sencillos, el Ren, Ji, Li, Shi y Qin, que significan benevolencia, justicia, respeto a los ritos tradicionales, conocimiento
eh, eh, e integridad. Muy importante ese último aspecto. Adelante. Yo visité la ciudad natal de Confucio y ya en la época que yo visité, que fue en el 2003 aproximadamente, pues no lo conocían como la primera universidad del mundo o el primer gimnasio moderno del mundo, sino lo conocían como el bosque de piedras. Entonces a mí me llevaron a ver el bosque de piedras y resulta que habían como 1000 piedras o más, unas piedras de 3 metros de alto, donde estaban grabadas cada una de las lecciones en el idioma, en la escritura china. Ya tenían olvidado a Confucio y realmente pues era maravilloso ver que todas las lecciones estuvieran grabadas. Entonces pregunté por qué están grabadas estas lecciones y me dijeron porque en el papel se pueden cambiar el sentido de las cosas y esto debe quedar grabado en piedra. Entonces, la dinastía Han vino a reemplazar a esa dinastía autocrática insoportable y adoptaron el confucianismo como sistema ejemplar de gobierno. Ok, entonces, la idea fue gobierno ético para la población, funcionarios profesionales, meritocracia y el comienzo de la exportación a través de la ruta de la seda. Adelante. Posteriormente, esa dinastía duró 400 años. Posteriormente, las dinastías más sobresalientes han sido todas las dinastías que han adoptado el sistema de buen gobierno confuciano. El arte del buen gobierno lo han practicado las dinastías sucesivas. La Sui, que duró 50 años, la Tang, que duró 300 años, la Sung, otros 300 años, la Ming, otros 300 años casi, y la Qin, que fue la última, que duró casi 300 años, pero tuvo una decadencia triste que vino a ser representada por las guerras del opio. Siguiente. Como vemos acá, las dinastías más longevas han sido las que mencioné dentro de un cuadro de una historia muy antigua, que es la de la China, que se conoce como la historia más antigua, tal vez aparte de la historia de Egipto. Y vemos aquí por comparación la historia de Europa y la historia de América. Adelante. Ok, pasamos entonces al siglo XIII y un guerrillero dice, esto no va conmigo, yo quiero ser más poderoso, yo quiero ser un emperador, se autodenomina el emperador universal e implementa finalmente una especie de legalismo autocrático. Pero para llegar allá tuvo que derrocar a la dinastía Sung. Adelante. La dinastía Sung fue una alta dinastía defensora del arte y esto, básicamente formada aquí en lo que era la China original, y sus vecinos eran Xia y Liao. Xia es una ciudad que nosotros tenemos acá cerca de Bogotá, un pueblo, Xia. Es posible que haya algún nexo con esa población de la China muy antigua. Adelante. Entonces, Temujin, que era un mongol, se declara emperador universal por mandato del cielo. Siguiente. Es elegido Genghis Khan, Gran Khan. Genghis Khan quiere decir emperador universal o emperador de todos los hombres. Exigía obediencia ciega a sus comandantes, una entrega total del ejército y de la organización militar, y establece un código de leyes férreas
basadas en el criterio que habíamos mencionado anterior. Las características evidentemente eran obediencia, unión total y castigo al que no obedeciera. Adelante. Entonces, este fue el código legal que tuvo, se llamaba el YASA, y tenía una serie de aspectos un poco curiosos, como permitía la libertad de culto, impuestos de acuerdo a las ocupaciones, derecho a tener hijos con concubinas, estaba prohibido matar a los niños, etcétera, etcétera, y todos tenían que presentarle sus hijas al Khan para que él escogiera con cuáles se quedaba, etcétera, etcétera. Adelante. A partir de que salieron a guerrear, empezaron a buscar la forma de tener nuevos armamentos y entonces se tomaron, como dije, la dinastía Sung y derrotaron y se tomaron entonces a la China. A partir de ese momento se interesaron mucho por todos los elementos que tenía la China para guerrear y ahí descubrieron la catapulta, el arco de doble curvatura que era supremamente fuerte y los sables de acero, las lanzas de 6 metros que comenzarían a utilizar cuando andaban a caballo y la pólvora, entre otras cosas. Adelante. Le ofrecieron entonces, a partir de que tenían mucho armamento, a los vecinos del occidente negociar con ellos, comprarles su seda y ellos pagarles con la plata y el oro que tenían. Entonces, cuando fueron a ir averiguando cuánto oro y cuánta plata tenía cada uno de los jeques y toda esta gente que manejaba el Medio Oriente, pues como que no les gustó mucho la idea que les fueran a quitar el oro y la plata, entonces asesinaron a los emisarios del Khan. Y eso lo enfureció a tal punto que entonces mandó los ejércitos a mostrarle quién era el que mandaba en el mundo a partir de ese momento y se lanzó a dominar el mundo, a ser el emperador universal. Y llegaron hasta Rusia, Europa del Este, el África del Norte, toda Anatolia, que en esa época ya era Turquía, pues lo que es Turquía, llegaron hasta Europa, hasta el estadio de Alemania, Bélgica y Austria. Cuando estaban en Austria, el Ogodei Khan supo que se había muerto el sucesor del Khan acá en la China, entonces regresó con su general para ver si él quedaba de Gran Khan. En ese momento se salvó Europa de la invasión de los mongoles y chinos. Adelante. Ya en 1272 trataron de conquistar el Japón. Entonces mandaron 600, 700 barcos a atacar el Japón y resulta que se salvaron porque vino un tifón y salvó a los japoneses. Ellos siempre han pensado que el Japón era tierra de ellos y los llamaban entonces también Fushang. Resulta que pues los japoneses se salvaron. 8 años después vinieron a atacar de nuevo con todos los barcos que pudieron reunir de nuevo en la época de Kublai Khan y resulta que de nuevo un tifón destruyó todas las embarcaciones, se hundieron los caballos, les tocó irse y no pudieron conquistar al Japón, se salvó el Japón también. Adelante. Muere Kublai Khan, estamos volviendo atrás, en el 1227 aproximadamente, y sus últimas palabras quedaron registradas así: he conquistado para vosotros un enorme imperio, pero mi vida fue demasiado corta para conquistar el mundo entero. Esa tarea se la dejo a ustedes. Evidentemente, los hijos y los nietos siguieron el mandato del cielo y manejándose como emperadores universales. Genghis Khan.
Adelante. Debajo de la ciudad imperial, que es Chanchan, donde queda la plaza Tiananmen en Beijing hoy en día, encontraron el palacio de Kubilai Khan. Entonces, en el mismo sitio, hoy en día está situado el Palacio Imperial. Cómo vino a describir en esa época este famoso viajero que se llamó, ¿cómo se llamó? Ay, Dios santo, ¿cómo se llamó? Marco Polo. Marco Polo. Ok, sigamos. Marco Polo entonces llevó el cuento a Europa de todo lo que había visto en la China, qué tan grandes eran las embarcaciones que tenían, toda esa cuestión, y él se vino de regreso de la China por mar hasta llegar a Europa y contar su cuento. Entre los cuentos que contó, siguiente lámina, sigue. Bueno, espérate, les voy a terminar entonces el tema de lo que pasó acá. Después volvemos a lo que les contó. Ya 100 años después del inicio de esto, por allá en el año de 1343-45, resulta que vino a suceder una cosa terrible, que fue la invasión por parte de los mongoles chinos a la ciudad de Cafa. Bien, entonces, desde la ciudad de Crimea, que era una ciudad manejada por italianos, vino a dar a Génova, a Venecia y a Marsella, y a partir de ahí se desarrolló por toda Europa y por todos lados. En fin, es importante ver que esa plaga ha atacado el mundo 3 veces. La última vez fue en 1894. Y curiosamente, hace 8 meses, la China anunció que había visto un brote de plaga negra aparecer en el norte de la China. Siguiente. Ok. Entonces, ellos utilizaban estos sistemas de guerra que incluían estas catapultas mediante las cuales se tomaban las ciudades. Adelante. Pasamos entonces brevemente al siglo, o rápidamente, al siglo XVIII y XIX, la decadencia de la última dinastía, la dinastía Qin. Esta dinastía decayó por el siguiente motivo. Los europeos empezaron a comerciar, y sobre todo partiendo de Inglaterra y finalmente los Estados Unidos también, con la China para obtener sus porcelanas y su seda y todo lo demás que tenían los chinos, que eran muy industriosos, y no quisieron seguir pagando con el oro y la plata, y entonces se descubrieron que a la China les interesaba utilizar el opio. Entonces empezaron en vez de pagarles con plata y oro, a pagarles con opio, y en efecto se puso a drogarse toda la gente más importante y más rica de la China, y el pueblo se fue empobreciendo, el Estado se fue empobreciendo, y eso llevó a una degradación total que finalmente resultó en una revuelta civil. Adelante. Ok. Esta era la ruta del opio. Entonces, de acá llevaban el té, la seda, porcelana, etcétera, y de la India y de Pakistán les enviaban el opio, inicialmente a Cantón. La East India Company, luego los franceses dominaron Vietnam, Laos y Camboya, los holandeses se tomaron Indonesia y los españoles se tomaron Filipinas.
el colonialismo mercantilista entonces estaba en furor y la gente que estaba comerciando se enriquecía notablemente. Adelante. Gente como John Forbes Kerry, de las fortunas de Forbes, todo el mundo conoce la revista Forbes, el abuelo de Franklin Delano Roosevelt, que se llamaba Warren Delano, el más conocido comerciante de opio, ¿no? Segundo solo a los ingleses, y el impacto de los ingresos del opio fue tan grande en los Estados Unidos que financió la revolución industrial, los ferrocarriles que atravesaron el continente y le dio dinero para financiar las universidades de Columbia, Harvard, Yale, Princeton, etcétera. Y a la vez trajeron muchos chinos para construir los ferrocarriles y para hacer trabajo en las minas de oro en California. Adelante. Empezaron a rebelarse el pueblo chino contra su propio gobierno. El gobierno quedó entonces en sándwich entre los unos y otros y los británicos con su East India Company y los americanos empezaron a obligarlos y se desarrolló la primera batalla naval entre el 39 y el 1842. Entonces aquí ven una gráfica de cómo fue creciendo tan rápidamente el consumo del opio en ese país. Y pues obviamente era una guerra desigual porque las armas que tenían los europeos eran muy superiores al armamento que tenían los chinos. Adelante. La dinastía Qin entonces fue humillada y llevada a dos tratados, uno de los cuales fue el Tratado de Nanjing en 1842, donde obligan a la China a indemnizarle 21 millones de libras esterlinas a los traficantes por las pérdidas que les habían ocasionado y les obligaron a ceder el territorio de Hong Kong y posteriormente de Kowloon. Los mercaderes entonces europeos y americanos obtienen el ingreso a 5 de los principales puertos de la China. Adelante. Esto causó un desprestigio total evidente de la dinastía Qing y la rebelión final después de 1860, cuando la Armada atacó y ocupó Cantón y Tianjin, Pekín, y básicamente pues empezaron a ver la forma de dividirse la China. Adelante. En ese momento que estaban ellos muy empecinados en ver cómo hacían para repartirse la China, vino el levantamiento de los Boxer y los Boxer atacaron a los chinos aquí en Tianjin y finalmente en Beijing. Adelante. Vino la reacción occidental, hasta los americanos aparecieron allá con sus ejércitos. Aquí se muestran las tropas americanas ya en 1900 en la plaza Tiananmen de Pekín y la rebelión de los Boxer creció y fue dando lugar a lo que hoy en día se conoció como el Ejército Popular de Liberación Chino, que finalmente pudo deponer al gobierno republicano de Chiang Kai-shek. Adelante. Ok, vino entonces el gran salto de Mao Zedong, que al instalarse desarrolló la revolución cultural, creando una gran hambruna, conflictos, masacres y el empobrecimiento final de la China en el siglo XX. Adelante. Sí, aquí está Mao Zedong. Y ya en el año 49 logran expulsar
al gobierno de Chiang Kai-shek, republicano, y a todos los extranjeros. Adelante. Esto fue el último barco que zarpó con norteamericanos y europeos y chinos negociantes con los americanos de Shanghái. Adelante. Bueno, entonces llegamos al siglo XXI. Y antes de llegar al siglo XXI, pasamos por el tema de Deng Xiaoping. Antes de seguir adelante, el tema rápidamente, quien hizo una apertura ya hacia Occidente y hacia el capitalismo, etcétera, y a que eran buenas personas y a convencer a los gobiernos que les permitieran entrar al World Trade Organization, a la Organización Mundial del Comercio, cosa que finalmente lograron en 1999, abriendo las puertas a la China, al comercio mundial. Adelante. A partir de ese momento, el gobierno chino se enriquece de tal modo que empiezan a pensar en la respuesta a esas humillaciones que han recibido en el siglo anterior y anterior, en los siglos pasados, y en efecto demostrarle al mundo quiénes eran los chinos capaces de gobernar y dominar el mundo de nuevo. Adelante. Viene entonces Xi Jinping como Tianming, el mandado por el cielo para mostrarle al mundo cómo era que ellos iban a ser capaces de reversar toda la humillación que habían recibido en los 2 siglos anteriores. Entonces, inicia como líder autoritario, de nuevo, como los anteriores que vimos hace milenios y siglos, ¿no? Con una censura férrea, disensión y protestas, control social, vigilancia continua, la idea de que va a permanecer en el poder hasta el fin de sus días, y empiezan a ejercer ya una influencia global porque se han venido enriqueciendo al ritmo de 500,000 millones de dólares anualmente. Esto es algo increíble porque pues en 20 años los trillones de dólares que lograron amasar pues les han dado el poder para desarrollar su economía, sus empresas, atraer la tecnología y pensar en el mandato del cielo. Xi Jinping. Adelante. En un documento interno del 2012 se rebelan ellos contra los valores occidentales que consideran peligrosos. Entonces se declaran antidemocracias constitucionales, con separación de poderes. Esto no lo pueden aceptar ellos porque no, es decir, es una forma que no les permite a ellos tener control y lo quieren alejar. Contra los valores universales del libre mercado. No, ellos tienen que controlar el mercado. Contra los derechos civiles. Priman entonces para ellos y el CCP los derechos colectivos en contra de la libertad personal y la independencia de los medios. Pero no se olvidan de los errores pasados. Nadie puede cuestionar el socialismo chino en el mundo entero. Adelante. Entonces, la primera urgencia china fue reincorporar Hong Kong. Eso hecho, viene la segunda urgencia china, que es la reincorporación de Taiwán. Y el tercer ataque será el ataque directo al bastión de la democracia, tal vez. Adelante. China previene entonces que la independencia de Taiwán no la toleran más y que están dispuestos a irse a la guerra definitiva, final y como sea, contra el que se oponga.
Adelante. Empieza, ya viene la China teniendo una gran influencia global, no solo referente a Hong Kong, Taiwán, sino se ingenian una manera para comenzar a ser reconocidos e influyentes en el mundo entero. Empiezan a hacer inversiones en gran escala en todo el mundo y se inventan, eh, eh, se inventan un sistema que llamarán el BRIC, el Belt and Road Initiative, para ganar influencia política, económica y comercial con todo el mundo. Adelante. Prontamente han logrado tener entre sus países aliados con el BRIC a 138 de los 195 países, es hasta el año pasado. Adelante. Y desarrollan el tema de la ruta de la seda y como parte de su BRIC. Entonces, la ruta de la seda se convierte en una forma de llegar masivamente a Europa, tanto por el mar, tanto por la tierra, con unas carreteras de 5 o 10 vías, con trenes que ellos dicen que ya pueden fabricar hasta de 600 kilómetros por hora, y su influencia crece no solo en términos económicos, sino ya en términos estratégico-militares. Entonces se toman el puerto aquí, crean un puerto en Sri Lanka, le dan unos dólares al premier de Sri Lanka y ellos le dejan hacer un puerto supuestamente comercial, pero al cual no llega ningún barco comercial porque todos van a dar a Colombo. Entonces se convierte en un puerto militar para el control del tráfico de la zona. Aquí en Djibouti, que es al pie de Etiopía, pero es la entrada pues al Mediterráneo a través del canal de Suez. También convencen al gobierno de que ellos le van a ayudar, le dan una platica y resulta que acaban con un puerto gigantesco y con una base militar naval extraordinariamente grande, curiosamente al pie de una base naval aérea norteamericana. Adelante. Entonces, ya viene el susto que comienza a apoderarse de Europa. Uy, nos van a tomar, se van a apoderar de Europa. Esta nueva ruta de la seda es un peligro. Documental de la Deutsche Welle. Adelante. Ya hoy en día tienen a Europa rodeada con 6 puertos diferentes, ¿no? Todos manejados por ellos, al igual que las 2/3 partes de los puertos de todo el mundo. Los manejan los chinos actualmente. Adelante. Y como vemos, el flujo de tráfico, ellos están controlando estos puntos estratégicos. Este es el estrecho de Malaca, lo controlan también con varios de los puertos acá. Y han entrado, como vemos acá está Taiwán y acá está el Japón. Aquí está Surcorea. El tráfico pasa por estos sitios. Al bloquear ellos estratégicamente la entrada de las naves navales por acá, por el sur, por todo esto, por todo este mar de la China, pues no solo las bases, las embarcaciones navales, sino las embarcaciones comerciales en un momento dado pueden ellos simplemente estrangular a Taiwán y estrangular al Japón, que es una democracia, y ellos, como decía yo, consideran que Japón es tierra de ellos, y a Surcorea, que tiene a su vecino de Norcorea totalmente militarizado y en un momento dado con unas ganas enormes de invadir a Corea del Sur. Entonces ya Estados Unidos ve con gran preocupación lo que está pasando acá, porque ya la China tiene armamento supremamente desarrollado. Y aquí la India
es un país aliado con Estados Unidos, aliado con el Japón, aliado con el sur de Corea y aliado con Australia, que están tratando de buscar la forma de detener a la China en su avance. Adelante. Bueno, entonces aquí vimos el puerto de esto. Adelante. Y llegan ya también al canal de Panamá y ya tienen mucho interés en cerrar ese canal cuando les convenga y está estableciendo, digamos, dos sitios de puerto al lado y lado del Pacífico y del Atlántico en el canal de Panamá. Resulta que todas estas empresas que trabajan haciendo los puertos y demás son empresas que dependen de la China. Entonces la China está actuando con una lanza de tres puntas. Primero, la lanza económica, otorgándole dinero que desafortunadamente estos pequeños países no van a poder devolver. Entonces, con estos líderes que están manejando esos países, es fácil convencerlos y ellos acaban endeudando al país y dándole opciones militares totales y económicas pues a la China. La expansión entonces tiene una punta económica, política y otra militar. Ellos van diciendo que para defender sus intereses económicos y políticos necesitan dar un apoyo militar a los estados que están apoyándolos. Adelante. Entonces definen acá los chinos de repente que este mar del sur de China, que es un mar que cubre toda esta zona, es propiedad de ellos. Aquí está Filipinas, entonces ellos empiezan a tomarse este mar. Este es el primer anillo. Y ya van en el segundo anillo. Están diciendo que este mar todo les pertenece a ellos y que ellos lo controlan a través de sus fuerzas navales. Adelante. Han tomado los atoles que habían en ese mar y han creado unas bases que son como estilos de portaaviones, donde pueden aterrizar todos los aviones de todo tipo allá, donde tienen silos nucleares ya establecidos y donde pues comienzan a ejercer su cierre del anillo, abasteciendo y controlando todo el mar local, con ojivas nucleares, cohetes antiaire y antibuques y antisubmarinos y todo lo demás. Adelante. Hoy en día tienen la fuerza naval más grande del mundo, ya en número, y ya están desarrollando los portaaviones más modernos con una capacidad naval enorme. Ya tienen una flota enorme de submarinos con capacidad nuclear y tienen una gran cantidad de ojivas nucleares. Hoy en día ya llegan a 260 ojivas nucleares que tienen los chinos, unidos a la capacidad nuclear que tiene Rusia, que es de 8.000 ojivas nucleares. Adelante. El armamento de ellos incluye estos cohetes súper hipersónicos. Viajan a una velocidad de unos 1.700 kilómetros por hora y están guiados con una precisión enorme, dispuestos a atacar cualquier nave o cualquier objetivo. Adelante. Siguen entonces su expansión por el Pacífico, convenciendo a las islas como Vanuatu, como Tahití, como las Islas Salomón, que les permitan financiarles un puerto para atraer turistas, etcétera, y acaban produciendo unos puertos con todos los materiales de ellos y todos los obreros, todo lo demás traído de la China, pero financiado por los locales. Entonces, una forma de atrapar a los locales porque pues ellos no van a poder pagar esas deudas. Adelante. El contra es que Estados Unidos tiene
en un total 7.462 ojivas nucleares, muchas de las cuales están ubicadas aquí en Japón, en Filipinas, etcétera, y orientadas obviamente hacia la China. Entonces tenemos una capacidad nuclear enorme y resulta que abajo tenemos dos ejércitos y dos armadas listas a chocar. Adelante. Entonces, el BRIC ha sido una forma muy suave para introducirse en el mundo entero y aparecer que están siendo los mejores amigos de cada país. Y este BRIC ya entró en América. Se dice que ya más de 40 de los pequeños países de América, inclusive Brasil, los grandes países como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, Jamaica, las islas del Caribe, todos están de amigos de la China a través del avance y de los créditos y de las compras que han hecho ellos de sus exportaciones y de sus empresas. Adelante. Entonces vemos, por ejemplo, que en Brasil han hecho inversiones multimillonarias, ¿no? Para producir alimentos para exportar a la China, sobre todo con el cierre o las complicaciones con Estados Unidos. Entonces el sorgo ya lo importan es directamente de Brasil. Tienen empresas enormes produciendo cerdos y otras cosas que han querido introducir en Brasil. Adelante. Invirtiendo enormes cantidades de dinero en infraestructura, en las empresas de energía, que les interesan muchísimo. En todo el mundo están invirtiendo en las empresas de energía. Incluso acaban de celebrar un contrato con Alemania para poder establecer y comprar empresas energéticas alemanas. Bueno, tecnología de la información como el Huawei 5G, finanzas. Curiosamente, Brasil les permitió invertir en empresas financieras y bancos en Brasil y en la agroindustria. 26% de las exportaciones de Brasil ya van hacia la China. Adelante. En Chile han comprado la salmonera Legend Holdings, Lenovo adquirió la salmonera Australis por $1.000 millones. Entonces ahora están llevando todo el producto para la China, obviamente. Las empresas como Alibaba, Tencent y Mobike tienen que tener una relación estrecha con el Partido Comunista Chino para que les autorice y les ayude a manejar lo que sea necesario para el Partido Comunista en el futuro. Adelante. Aquí vemos la empresa central china, SASAC, que controla todas estas empresas que han adquirido todas las empresas que les han interesado en Chile. Y ahí entran inmediatamente a ejercer una influencia económica y política interna muy fuerte. Adelante. Entonces, esta es la SASAC. Adelante. En el Caribe han financiado, obviamente, a Cuba, 600 millones de dólares para un gran puerto. Las Bahamas ya está bajo su influencia. Le han financiado proyectos de casinos y no sé qué en las Bahamas por 450 millones de dólares. Antigua y Barbuda, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, le han financiado carreteras y un gran puerto, etcétera, y un puerto libre. Entonces, están ganando con tantos países en los cuales están ejerciendo esa influencia con créditos y inversiones y sus propias empresas, industrias y su ingreso suave a influir sobre los países, están ganando un gran apoyo también a nivel de las Naciones Unidas. Adelante. De todo lo que acabo de hablar, ustedes seguramente se van a olvidar, pero tal vez se recuerden de esta figura.
Esta no es un dragón, es una quimera. Una quimera es un animal que se inventaron en el siglo XIII-XIV en Grecia, y en griego quimera quiere decir un animal feroz que tiene cabeza de león, tiene un apetito enorme y un estómago de cabra, y es ágil y se camufla como el dragón o un camaleón. Pero tiene otra característica más, y es que es capaz de botar fuego. Quimera. Pasamos. Ese dibujo lo dibujó un nieto mío hace un par de años sin tener además absolutamente nada que ver con la charla actual. En todo caso, fue curioso porque la descripción de quimera es esa. En la mitología clásica, monstruo imaginario que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Igualmente, dice la Real Academia Española, aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo, una quimera. Pendencia, riña o contienda, quimera. Posiblemente alguien pensará que puede describir lo que está pasando alrededor del mundo con la China. Adelante. Sin embargo, tenemos a los famosos pensadores del siglo VI antes de Cristo, que uno de ellos, como Lao Tse, piensa que quien pretende el dominio del mundo y mejorar se encamina al fracaso. El mundo no es tan sagrado y vasto que no puede ser dominado. Y quien lo domina lo empeora y quien lo tiene lo pierde. Lao Tse, sexto siglo antes de Cristo. Quién sabe si será un pensamiento correcto hoy en día. Adelante. Ok. Aquí termina la presentación formal. Tenemos otros videos para presentar. ¿Pudiéramos presentar el video del chino 2? Pero perdón, antes de ese video, pudiéramos presentar el video de China, el primer video con el señor Blinken, por favor. Disculpen un instantico, ya vamos a terminar, pero quiero mostrarles estos 2 o 3 videos rápidamente. Son muy corticos. Parece que no podemos proyectar los videos, desafortunadamente. Es una lástima porque son muy, muy apropiados. Bueno, entonces terminamos la charla y abrimos, si quiere, doctor Luis Ricardo, algún comentario o algunas preguntas que puedan haber. Bueno, Camilo, excelente, maravillosa tu presentación. Muchísimas gracias. ¿Tienes un momento para preguntas y respuestas? Sí, claro, Camilo. con mucho gusto. Todo el tiempo del mundo. Perfecto. Perfecto. Entonces, Camilo, como para poner la cosa en contexto, ¿qué está ocurriendo entre la China, que es una gran potencia, y los Estados Unidos, que es otra gran potencia, y detrás la Unión Europea, a nivel diplomático, político y militar en este instante? ¿Qué está pasando? El cambio de gobierno significó un cambio definitivo y muy importante para el mundo libre, para el mundo democrático y libre. El señor Trump se había aislado del mundo y había pretendido hacer América grande, pero independiente, y peleó con todo el mundo y se aisló. El presidente
Biden se ha dado cuenta de que es importantísimo estar unido a todo el resto del mundo libre para hacer un contrapeso contra la China, porque la China ya tiene un poder que ya es un peligro, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Entonces, ha nombrado al señor Anthony Blinken de secretario de Estado. Desafortunadamente no podemos mostrar en este momento su última charla cuando se posesionó, ni tampoco su última reunión que tuvo en Alaska hace 3 o 4 días con el representante directo de la China y el representante militar de la China, donde le informó a los chinos de que Estados Unidos está dispuesto a dialogar con ellos, pero dentro de una posición de poder y de equidad y de respeto hacia los valores del orden mundial. Y el chino, representando a la China, le respondió con una diatriba de 45 minutos en chino, que después tradujeron obviamente, pero diciéndole que pues lamentaba mucho, pero que ellos no creían mucho en la democracia de Estados Unidos, que se dedicara a Estados Unidos a cuidar su casa y que más bien los dejaran a ellos porque ellos no estaban dispuestos a permitir que nadie viniera a mandarles qué hacer y que ellos estaban ya en posición de defender su situación a nivel local, a nivel del Pacífico, y que Taiwán era objeto de ninguna controversia. Camilo, me parece perfecto. Pero algo me está haciendo falta aquí. Estoy tratando de reconstruir unos pedazos. Tú nos cuentas que Taiwán es objetivo militar político de la China. Yo lo entiendo en el sentido de que en la guerra civil que hubo, triunfó Mao Zedong, con excepción de esa isla. Y este es un clavo que ellos se quieren sacar. Correcto. Terminar esa revolución con la anexión de Taiwán. Y otro clavo que se quieren sacar es Hong Kong, que como tú nos explicabas, es el resultado de la humillación completa europea a los chinos, forzados por las cañoneras a cederle Hong Kong a los ingleses. Entonces, ese es otro clavo que tiene otras razones históricas. O sea, van dos clavos que se quieren sacar. Y tú nos hablabas que hay clavos del siglo XX y del siglo XIX. Y todo esto es nuevo, por lo menos para mí, creo que para muchos, ¿no? Pero detrás de todo eso, y aquí viene la pregunta, Camilo, detrás de todo eso hay un sentimiento de los chinos milenario, que ellos son una cultura providencial, una cultura que tiene la misión de civilizar a la humanidad. Esa parte todavía no la entiendo muy bien, pero tal vez hay que empezar a entenderla, y sé que tú la entiendes, ojalá no la expliques, sí. de sí. La profundidad de esto y la consecuencia de la profundidad de eso para nosotros hoy y mañana. Correcto. Básicamente, como les demostré, hay dos corrientes en la China. Una hacia el control riguroso autocrático por medio de un gobierno que maneja el país bajo un égis militar. Eso viene desde el siglo IV antes de Cristo. Pero ha sido lo menos importante en la China, porque las grandes dinastías y el gran prestigio de la China se ha construido con las grandes dinastías que han basado su gobierno en el confucianismo, en
en los principios de ética y de moral y de historia milenaria de la China y de respeto por las instituciones y demás. Y en esos siglos ha tenido la China una relación muy grata de comercio y de todo, con excepción del siglo XVIII y XIX, a raíz de lo que supimos acerca de la degradación por el tema del odio. Entonces, del opio se convirtió el odio. Entonces, eso está claro. Ahora, en lo que respecta a una tercera forma de gobernar, que es la democracia, ellos están convencidos, los del Partido Comunista, de que pues ellos de comunista no tienen nada en cuanto a principios de la naturaleza original del comunismo. Ellos obviamente son un gobierno militar, autocrático y cuyas características es que el gobierno central, gobernado por el Partido Comunista, maneja todas las empresas. Es más, hoy en día ellos están convencidos de que tanto el gobierno como el órgano militar completo, con todas sus armas y herramientas, como todo el empresariado, como toda la sociedad china, en todo el mundo, es parte de la China. Entonces, eso es un gobierno, digamos, militar que está manejando totalmente la sociedad y la economía. Entonces, eso es lo que ellos consideran que ellos tienen que demostrarle al mundo y ser ellos los que con ese tan efectivo gobierno van a lograr el dominio total del mundo. Harari, en su libro casi reciente sobre Homo sapiens, describe un capítulo muy completo sobre el imperialismo. Y todo el capítulo ese lo único que hace es alabar a la China y decirle al mundo: prepárese, que esos van a ser los que van a gobernar el mundo entero a partir de este milenio. Camilo, pero lo que me estás diciendo es que para ellos no sirve nada la Revolución Francesa, ni la Declaración de los Derechos del Hombre, nada de eso. Lo que tú me estás diciendo es que eso los tiene cuidado. Eso les parece que apareció ayer, que aquí hay una corriente profundísima, submarina, antiquísima, que de pronto nos lleva a todos por delante. Eso sí, no te quepa la menor duda que ese es el plan. Y eso es lo que es inquietante. Y por eso digo yo que, pues, debemos pensar qué tan difícil es este momento para todos los países libres o democráticos. Por ejemplo, fíjate, Myanmar era un país democrático, habrá logrado establecer su democracia de nuevo con la señora Su, y de golpe hay un overturn por parte de los militares y están dispuestos a matar a cientos de personas para quedar ellos en el poder. Entonces, pregunta, no se sabe si eso es auspiciado por la China, pero pues evidentemente lo que sí es cierto es que dentro de lo que se ha visto en ejemplos como Australia, y aquí les muestro un libro que vale la pena que todo el mundo conozca, se llama Invasión Silenciosa, de Clive Hamilton. O sea, cómo ha crecido la influencia a todo nivel y por todo medio dentro de Australia por parte de la China. Es un ejemplo de lo que puede comenzar a pasar. Y el problema que viene siguiente es que si uno se rebela por cualquier motivo contra la China, pues están dispuestos ellos a demostrarle que tienen toda clase de herramientas para que los respeten y hagan lo que tienen que hacer. Entonces, Camilo, me has aterrado. Tú lo que estás diciendo es que para ellos la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Hombre, de lo cual nos sentimos muy orgullosos los occidentales, y aquí nos incluimos ahí, eso no tiene ninguna importancia
importancia, ningún significado para los chinos. Ellos Correcto. vienen de otro lado y van para un sitio muy distinto al que nosotros creemos que vamos a ir. Correcto, ese es el tema. En cuanto a ellos piensan, nos dan hasta el año 49 para estar totalmente dependiente de ellos. Mira, ve, ahí hay una pregunta de César Bruno. César Bruno pregunta, ¿cuál es el papel de Rusia? Bueno, dale. ¿Le damos? Bueno, gracias César por la pregunta. El papel de Rusia es que es un aliado incondicional de la China. En todo sentido, por parte del Kremlin, por decirlo así. El Kremlin está totalmente aliado con la China, tanto en lo físico como en lo militar. Todos los ejercicios de guerra que se hacen sobre el Pacífico se hacen conjuntamente entre la China y Rusia, con el apoyo de Rusia. No olviden que muchos de los armamentos militares originales que importó la China fueron traídos de Rusia, entonces Rusia tiene un mercado muy importante ahí con la China. Pero hoy en día los chinos ya están avanzando por encima de esas tecnologías. Y por otro lado, la China como respaldo tiene la bobadita de 8,000 ojivas nucleares, a pesar de que la China tiene solo 260, una gran parte de ellas son intercontinentales, capaces de llegar a Estados Unidos o a otros países. De modo que pues el papel de Rusia es un apoyo incondicional y un apoyo que puede ir a nivel mundial en lo político, porque evidentemente si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Venezuela, pues Rusia está bastante involucrada. Cualquier problema que hay, Rusia está ahí y pues igualmente nosotros tenemos relaciones con Rusia y Rusia pues va a estar al lado de la China y cooperando con la China en lo que sea necesario. Fíjense ustedes nomás las elecciones de Estados Unidos, que Estados Unidos dice que fue impactada por los hackers de Rusia para apoyar al señor Trump. Creo que más o menos esa es la respuesta. Perfecto, Luisa. Dime. Sí, dime. No, sigue. Luis Nora pregunta, ¿cuál debe ser la estrategia de Europa para enfrentar ese desafío? ¿Y qué se puede hacer con el tema de Venezuela, donde tienen gran influencia? Bueno, esa es la pregunta más importante. Europa para ellos es ya, para los chinos y rusos, es su backyard, o sea, es su jardín de atrás. Lo ven como un continente que no está, digamos, en capacidad de defenderse. Indudablemente que si pensamos en que la OTAN tiene 25,000 soldados norteamericanos defendiendo Europa y la China tiene 2,250,000 soldados dispuestos a marchar sobre Europa, pues, hombre, la cosa es muy complicada. Indudablemente es muy complicada. Lo único que podemos pensar es, digamos, reconocer que la China son dos partes muy independientes o muy dependientes, dependiendo. Una es el gobierno, la CCP, ¿no? Y otro es el pueblo chino. El pueblo chino es un pueblo muy bueno, que le gustaría la paz, que acoge todo esto. La CCP es un gobierno dispuesto a todo. Entonces, y un gobierno dentro del estilo autocrático que no es el estilo confucionista. Un profesor de Harvard hace unos 15 años
se puso feliz y yo también me puse feliz al respecto porque salió la estatua de Confucio a aparecer en la Plaza Tiananmen frente al Palacio Imperial de la China. Pero resulta que pues eso fue más que todo un momento que ya pasó y hoy en día pienso que una defensa podría ser convencer a la China que no tiene que ir a los extremos y ver cómo se va comportando el resto del mundo con respecto a las deudas que está acumulando con la China. Ya parece que en muchos países hay una reacción negativa contra la China. Buscar el apoyo y buscar la forma de decirles alto ahí. Ahora, si me preguntan qué debe ser Estados Unidos en este momento, muy delicado, muy delicado. Y muy delicado para Europa. Lo importante es que el mundo libre esté unido en sus principios y sus reglas de juego. Es que China no respeta las reglas de juego comerciales, ni sociales, ni políticas de Occidente ni del resto del mundo. ¿Hay más preguntas? Había una pregunta acerca ¿de qué? De si se había predicho que la pandemia iba a desarrollarse en 2020 desde hace 40 años. Ah, sí, dale. Bueno, esa pregunta tiene una respuesta complicada. Eh, evidentemente, hace 40 años un defector chino salió de Wuhan y llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos había un escritor que se llama, y vive todavía, se llama Dean Kunst, D-E-A-N-K-O-O-N-T-Z, Dean Kunst, en un libro que él llamó, no recuerdo exactamente el nombre en ese momento, The Eyes of Darkness, Los Ojos de la Oscuridad. Él habló sobre pandemias y habló de que el chino Li Chen había llegado a Estados Unidos con el cuento de que de que estaban desarrollando un arma de guerra muy importante que atacaba los pulmones y que venía desarrollándose en varias formas en Wuhan. Bueno, igualmente corrió por muchos correos una página de un libro que no es de él, sino de una vidente, pero esa vidente aparentemente en el año 2012 le comunicó al mundo que, y a través de Oprah, la famosa presentadora norteamericana, que en el 2020 iba a haber una pandemia lanzada por China al mundo. Esa es la realidad de lo que se dijo. Ahora, en cuanto a la pandemia, sí, evidentemente se puede pensar sin lugar a dudas, y eso pues lo piensa cualquiera, que un virus que ha mutado en tantas veces, y que está atacando de tal manera al mundo, pues igual que todas las pandemias, vino de la China. Entonces, el que vino de la China, pues ya es acordado. Pero hay un video que no pude mostrar esta noche, que es de un chino que debe estar ya deportado a la China si no lo han hecho, donde él demuestra que hasta fines de febrero, hasta el fin del año nuevo lunar chino, 5 millones de chinos salieron de Wuhan y que si hubiera habido tal pandemia dentro de Wuhan en ese momento, antes de que lo anunciaran al mundo, pues esa pandemia se hubiera expandido por toda la China. Sin embargo, lo único que él observa es que gente que se conoció, que salió de Wuhan, llevaron el virus ellos, siendo agentes del gobierno central a Italia, siendo del gobierno de
de la CCP. Entonces, de la CPC. Evidentemente, pues da una gran idea de lo que está pasando. Igualmente, se puede observar que mientras en todos los países del mundo ha llegado la pandemia a crecer de una forma exponencial, como ha crecido en Colombia, en Estados Unidos, en todas partes, pues resulta que en la China parece que no hubo absolutamente ninguna pandemia, ni antes ni después de marzo de 2020. Les puedo contar simplemente para terminar que mi nieto, que trabaja en Francia, acaba de contagiarse con el virus COVID, pero no solo con una versión, sino con con tres versiones gravísimas. La inglesa, la brasilera y la africana. Los tres a la vez impactaron a mi nieto hace 4 días en Francia. De tal suerte que es una cosa que es ya demasiado grave y el mundo o reconoce o no reconoce, pero algo serio ha pasado y está pasando. Entonces la pregunta es, ¿estamos en guerra, en la Tercera Guerra Mundial ya? ¿Y cuáles son las consecuencias de considerar que la China ha desarrollado agresivamente esta pandemia? Es la pregunta. Listo, Camilo. Tengo un reclamo muy gimnasiano de Eduardo Gutiérrez Correa, que es gimnasiano a capa cabal. Me dice muy Payuno, de Cali, gran señor, gran gimnasiano. Sí, ¿qué le pasa a Camilo? Le hicieron la pregunta sobre Venezuela y no ha contestado. De modo que van a saber, por favor, Camilo. ¿Cómo era la pregunta de Venezuela? Ok. Hablemos de Venezuela, pues. China y Venezuela. Venezuela, China le dio 65,000 millones de dólares a Venezuela, una gran parte en pago por el petróleo a futuro. Entonces, el país Venezuela está totalmente en deuda con la China. ¿Quién gobierna a Venezuela? Venezuela también tiene una influencia muy fuerte de Rusia. Pero hay un asunto más. Uno de los intereses geopolíticos y económicos de la China son los recursos naturales. Evidentemente, para ellos es clave asegurarse el futuro de su petróleo, asegurarse el futuro del oro. El oro es importantísimo para ellos, de las minerales estratégicos como el coltrán y otros, arenas especiales, todo lo que sea. Entonces, pues ellos tienen mucho interés en todos nuestros países, no solo en Venezuela. Evidentemente, hay otra parte del interés de la China, y es que, o puede ser de la China, puede ser indirectamente de los países aliados de la China, y es que puede estar exportando grupos vandálicos a desprestigiar los gobiernos de Ecuador, Colombia, posiblemente Perú, posiblemente Chile y posiblemente Brasil. Hay un interés de todos los aliados de Rusia o de China en todo lo que pase y cómo, y parte del tema de acabar con la democracia de una forma o de otra es un tema que debemos pensar y preocuparnos. Bueno, Camilo, muchas gracias. Eduardo Gutiérrez Correa, espero que estés satisfecho con la respuesta de Camilo. Y solo queda agradecerte aquí, Camilo, por tu gran erudición, por tu queridura gimnasiana con todos nosotros, por responder las preguntas en forma muy profunda y precisa. Y agradezcámosles también a Luisa Fernanda y a Milena, que son las hadas madrinas que hacen que todo funcione detrás de bambalinas. Sin ellas nada funcionaría. Agradecerles muy especialmente y a toda esta queridísima audiencia gimnasiana
y este afortunado día en que te vuelvo a ver, Camilo. Pues un placer volverte a ver. Hacía tiempos que no te veía, pero Así, llevamos ya más de un cuarto de siglo tratando de resolver problemas importantes del país. así es, Camilo. No, y ayudar a promover los estudiantes a universidades como la Universidad de Harvard, que nos tocó dedicar gran esfuerzo para eso en los años 90. Así es, Camilo. Tienes toda la razón. Y con eso cerremos, Camilo, nuevamente con agradecimiento a ti, a Luisa y a Milena y a toda la querida concurrencia ignaciana. Y que se repita, Camilo. Mil gracias. Hay temas ya más de fondo interesantes, pero pues, y que serían la continuación de esta charla sobre la China y más sobre, digamos, el futuro de las estrategias para convencer a la China de que de que debe respetar las reglas del mundo total. Pero es un Pero programa largo. Camilo, en mandarín. Tú hablas en mandarín y todos te entendemos en mandarín. Sí, sí. Chao, chao. Bueno, Gracias. feliz noche a todos. Abrazos.